Doy la bienvenida a Camilo Rubiano, excónsul de Colombia en Miami, analista político, y a Robert Valencia, especialista en relaciones internacionales, relaciones públicas, estudios latinoamericanos, quienes me van a acompañar para poder hacer un poco un análisis, un brevísimo análisis sobre lo que han sido estos nuevos decretos, estas políticas, el rumbo que está tomando Donald Trump en estas apenas, ni siquiera lleva 24 horas quizás, y ya da mucho de qué hablar. A los dos, bienvenidos, gracias por acompañarme. Ana, un saludo especial para ti, para Robert y para toda la audiencia. Gracias a los Igualmente, dos. gracias. Y arranco, Robert, vamos con el tema migratorio. Arranquemos por ahí, dentro de esas políticas, se declara el estado de emergencia, se anula el CBP-1, que pues genera todo un caos dentro de la frontera, quienes estaban esperando sus citas, quienes tenían la esperanza. A pesar de esto, hay todavía caravanas que están por llegar a la frontera, pero llama la atención sobre todo las políticas también que pone para los nacidos en Estados Unidos. Se prohíbe este turismo, yo no sé cómo lo llamaríamos, turismo de nacimiento en Estados Unidos, que se daba de ir a dar a luz en Estados Unidos para que los niños puedan tener la ciudadanía norteamericana. Incluso sanciona y prohíbe el que los hijos de padres no documentados no puedan tener la nacionalidad. Estos han sido apelados, pero le pregunto, Robert, ¿cómo es asumido, cómo es tomado por la ciudadanía estadounidense en este momento? Bueno, primero que todo, buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Evidentemente ya se están anunciando demandas y 18 estados, liderados particularmente por Massachusetts y California, ya han implementado una medida o presentando una demanda en contra de este decreto al cual haces referencia, por una sencilla razón, y no voy a entrar mucho en detalles legales, pero hay una doctrina que se ha implementado o que implementó precisamente la Corte Suprema, que se llama la doctrina de las preguntas mayores o la doctrina de las grandes preguntas, en el cual se indica que una decisión ejecutiva pues tiene que pasar por el Congreso, y este es el caso precisamente con la medida de negarle el derecho de la ciudadanía al nacer, porque esto está consagrado en la enmienda 14 y para ello se requiere hacer una enmienda constitucional, o sea que no todas las órdenes que fueron hechas por Donald Trump necesariamente son ley o que se vayan a acatar de manera inmediata, y me parece que es importante hacer esa aclaración porque tengo que decir sinceramente que algunos medios, incluso en Colombia, en Instagram, dijeron que ya con esa medida ya se había penalizado y se había derogado esa ley. Pues no, tiene que pasar por el Congreso de la misma manera, y no por desviarme del tema, Robert, lo mismo con la decisión que tomó sobre la Organización Mundial de la Salud. Eso también está consagrado dentro de los cánones del Congreso. Antes de que nos vayamos a otros temas, y con el tema de la nacionalidad, yo le pregunto, esto sería una nacionalidad por sangre. ¿Por qué nos escandalizamos cuando es Estados Unidos el que toma esta decisión, cuando los países europeos tienen nacionalidad por sangre, cuando países incluso como Colombia tienen nacionalidad por sangre? ¿Por qué entonces generamos todo este escándalo y nos parece terrible y nos parece que atenta contra los derechos humanos, contra los derechos civiles, contra los derechos de los migrantes, etcétera, etcétera, etcétera? Pero no medimos con la misma vara a los países europeos o a los países incluso de América Latina que tienen esta misma política migratoria. Por una sencilla razón, porque sabemos exactamente hacia quién va dirigido esto. O sea, no nos hagamos los inocentes. Evidentemente todas estas decisiones, con la decisión de eliminar esta ley que está, este derecho que está consagrado en la Constitución, más las medidas de eliminar provisiones de DACA, que son los llamados Dreamers, el hecho de atacar a comunidades específicamente hispanas va directamente en esa dirección. Porque si fueran los europeos, porque entonces si fuese así, entonces eliminemos también los derechos de nacimiento de personas que vienen de Europa.
pero eso tampoco se menciona, ¿verdad? Pero Robert, hay que hacer... perdón, pero él no hace una especificación de que solo los latinos nacidos o etcétera, etcétera. Él habla, es una política nueva que rige, que dice que es una política que usted tiene la nacionalidad por sangre, más no por nacimiento, y es una política que se lleva a cabo en España, que se lleva a cabo en Colombia, que se lleva a cabo en Portugal, que se lleva a cabo en Italia, y ahí no estamos cuestionando. Entonces, yo creo que también quizás estamos magnificando y estamos poniéndole como el gran villano cuando está asumiendo políticas que ya rigen en todo el mundo y que no medimos con la misma vara. Sí, pero ¿y usted por qué asume esa posición? Mira, Ana María, si esa es a mí me parece que tu pregunta es conducente y es de manera editorializada. Perdón que te lo tenga que decir. Pero entonces, ¿por qué es un problema? ¿Por qué es un problema ahora cuando son los inmigrantes precisamente los que han contribuido con la economía de este país? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que haya Es que aquí hay una intención muy clara y hay que ver de quién se está rodeando Donald Trump. Porque aquí el problema realmente es que estamos viendo que hay un cambio demográfico, que hay personas que dentro de ciertas huestes estadounidenses no están de acuerdo, porque están viendo que de aquí al 2050 la población va a cambiar, no va a ser una mayoría blanca, sino que va a ser una mayoría de minorías, por ejemplo. Entonces, si son personas que viven en este país, ahora entiendo a ver, es que hay temas de temas, porque es que tú estás mezclando muchas cosas, perdóname que te lo diga, me estás mencionando turistas y personas que viven de otros países ¿Me permites terminar? Robert, le permito terminar, pero le permito terminar aclarándole que yo simplemente estoy diciendo sobre la política de nacidos y de una nacionalidad por sangre, no por nacimiento. Un discurso, perdona Ana María, pero tú estás abriendo el debate y si me permites contestarte, porque lo que tú acabas de decir es que por qué estamos haciendo escándalo y no miramos lo de los otros países europeos. Siempre que, a ver, si vamos a hacer ese estándar, entonces también miremos a los países europeos y miremos el tipo de beneficios que trae, por ejemplo, el bienestar social en algunos países donde aquí no existe, como es la medida universal del derecho a tener acceso médico. Entonces, si vamos a hacer esa comparación, entonces hagamos unas comparaciones justas. Me parecería fascinante que la podamos hacer, pero espéreme, Robert, por eso. Que escuchémosle a Camilo. Camilo, ¿qué opina usted sobre esto? Porque, ¿qué opina usted sobre una de las políticas? Y como repito, una de las políticas, de las muchas políticas, ha eliminado el CB1, dejando a muchas personas con sus citas ya listas, con la esperanza. Muchas de ellas se encuentran en albergues, tienen la desesperanza de saber qué es lo que va a pasar con ellas. Pero aquí también hay lo que se llama y ha atacado la política de la nacionalidad por sangre o por nacimiento, eliminando la nacionalidad por nacimiento, más tiene que ser una nacionalidad por sangre, y también ha eliminado el turismo, yo no sé cómo la califican, hay un término específico, el turismo de parto, es decir, que muchas mujeres de otros países van a dar a luz a Estados Unidos para que sus hijos tengan la nacionalidad y se regresan. ¿Cuál es su opinión, Camilo? Mira, lo primero que hay que decir, Ana María, es que el presidente Trump está cumpliendo con lo que prometió en campaña. Y los estadounidenses votaron mayoritariamente por ese programa que en varios, digamos, de los puntos que contempla el programa, uno de esos es el tema puntual sobre la migración y en este caso sobre prohibir que la nacionalidad sea otorgada con el simple hecho de haber nacido en los Estados Unidos. Ese es un tema puntual y como presidente, además que acaba de ganar, él puede, pues autónomamente hacerlo. Y yo no veo ahí por qué, digamos, la discusión frente al tema cuando, pues como presidente puede tomar esa decisión. Nos guste o no nos guste, hoy el presidente está cumpliendo con lo que prometió en campaña, pero además está llevando a cabo y ejecutando el plan por el que los estadounidenses votaron mayoritariamente. Y cuando hablo de estadounidenses, hablo también de migrantes regulares que llegaron a los Estados Unidos bajo la regularidad y hoy
son Sí. nacionales de los Estados Camilo, Unidos. pero no podemos descartar, bajo esa figura no podemos descartar lo que la comunidad, lo que la comunidad extranjera significa, los migrantes significan en la economía estadounidense, la mano de obra, el trabajo que realiza la comunidad. ¿Qué va a pasar en un momento cuando ya no cuente Estados Unidos con esa mano de obra, con esa comunidad calificada que ha venido trabajando y aportando para el desarrollo de ese país? Pues mira, yo he tenido dos pasos en Estados Unidos como migrante. Uno, cuando salí del colegio y estudié allá, estuve un año en intercambio y yo, digamos, fui un defensor y lo sigo siendo del papel del migrante en el desarrollo de los Estados Unidos. Dos, en mi paso como cónsul, siempre dejé en claro y ante las autoridades estadounidenses y consulares, exalté el papel de los colombianos en el desarrollo de la Florida y especialmente en los últimos 25 años. Hoy cuando hablamos de colombianos en la Florida, hablamos y se reconoce el valor de trabajo y de aporte que le han brindado al Estado. Por lo tanto, ese es un tema fundamental y yo creo que los Estados Unidos y el mismo gobierno Trump lo reconoce. Otra cosa es la posición puntual que se tiene frente a aquel migrante que no cumple con los estándares y la ley migratoria. Y frente a eso, los Estados Unidos tienen todo el derecho de sancionar porque están incumpliendo la ley migratoria. Eso es muy claro y eso es lo que ha señalado el presidente Trump. El tema migratorio no ha sido el único que ha generado o que ha despertado toda esta euforia dentro de la comunidad internacional. Son varios los temas. El tema del cambio climático, el tema de su salida de los tratados, de los acuerdos de París, el tema el tema médico, el tema de su salida de la Organización Mundial de la Salud. Y este creo que es un tema crucial y delicado, no únicamente para Estados Unidos, porque perdería la información que la comunidad o que el organismo le provee, sino que es el mayor aportante para esto, Robert. Y ahí me enfoco preguntándole con el tema de la salida de estos dos organismos internacionales que se ha hecho público y que generan muchísimo temor dentro de la comunidad internacional. Ese es un muy buen punto que también nos atañe al punto anterior de migración, que yo creo que eso es lo que no se está queriendo ver, y es una visión cortoplacista. Porque si bien el cambio climático es uno de los efectos que ha llevado a que muchas personas emigren forzadamente de nuestro país, me parece que es un equívoco aquí señalar que las personas que salen de sus países vienen a hacer excursión y que vienen a hacer turismo y que un día se levantaron en la tarde y dijeron, bueno, vamos a cruzarnos la mitad de un continente para llegar a México y pasar necesidades. La verdad es que el cambio climático es uno de los principales motores de lo que también se conoce como migración climática. Y hay personas, por ejemplo, y voy a citar un ejemplo, es el de Guatemala, donde incluso comunidades indígenas han tenido que huir porque cada vez son mayores y son más intensas las tormentas que golpean a Centroamérica y que obligan a muchas personas a que migren. Obviamente existen otros factores, economía, seguridad en los países respectivos, pero uno de los grandes detonantes de esta migración masiva es el cambio climático. Y con la salida del Acuerdo de París, con el de abrir licitaciones para perforación de petróleo y gas en lugares prístinos, en lugares donde hay una flora y fauna invaluable, es lo que también es como el perro que se muerde la cola. Y nos seguimos enfocando en un tema sin saber que eso desencadena otras cosas. A eso me quería referir. Y ahí le pregunto a Robert y a Camilo, siendo un país como Estados Unidos, y lo dejo ahí, que tiene unas grandes reservas de petróleo, que tiene unas grandes reservas de gas, tener que seguir dependiendo con un país como Venezuela, en donde todos sabemos lo que está pasando, tener que seguir comprándole a Venezuela, ¿no tiene cierta lógica te dejo de apoyar, no estoy de acuerdo con las políticas democráticas que tienes en Venezuela, yo tengo el petróleo, yo tengo el gas suficiente para poder mantenerme, para poder subsistir, Camilo? Pues lo que pasa es que la política de Donald Trump frente a esto es clara. Él señala que por qué los Estados Unidos debe ser el mayor aportante en este caso, cuando además los que
más se verán afectados por las condiciones en este acuerdo, pues son las empresas norteamericanas. Y él lo que está protegiendo es pues, el desarrollo puntual de las empresas norteamericanas. Eso es claro y eso él lo está señalando. Y además, pues está diciendo por qué me tienen que imponer una agenda cuando yo puedo cumplir, no estoy desconociendo el tema ambiental, pero puedo cumplir y no me deben imponer agendas en contra del propio desarrollo de mi país, cuando yo soy el que más estoy aportando en ese sentido. Entonces, él ha sido muy claro y Sí, digamos Camilo, que pero esto no nos debe sorprender porque Ana María, gobierno, en su primer mandato, él lo hizo así. Voy, Robert, Ana María, pero Camilo, espéreme, ¿podemos Robert. abrir el debate, por Sí, favor? sí, es que aquí se han dicho muchas cosas y me parece que sería Robert, bueno que la conversación sea fluida porque se dicen muchas cosas y no se está haciendo pachequeo. Lastimosamente, si les permito a los dos hablar al mismo tiempo, no nos vamos a escuchar, Camilo, pero ahí cuando usted dice Estados Unidos es el mayor aportante, pero también es uno de los mayores contaminantes. Es uno de los mayores países que tiene que tener la responsabilidad. Por eso tiene que ser uno de los mayores aportantes, porque es uno de los países más contaminantes. Y a pesar de ser uno de los países más contaminantes, mientras a los países que somos menos contaminantes se nos exige una agenda al 2030, tanto Estados Unidos como China se han dado un plazo del 2050. Es decir, no estamos con la misma vara. Claro, digamos que en ese sentido, si lo vemos desde acá, pues la vara obviamente no la están cumpliendo y además pues países como Colombia se están viendo afectados por esa política que ha tomado, digamos, un sector ideológico de la política mundial. Sí, pero lo que pasa es que acá Camilo, estamos analizando desde la visión, acá lo que estamos analizando desde la visión de Trump. Pero la visión de Trump es muy clara frente a ese sentido. Pero lastimosamente pero no las porque políticas... sea la visión de Trump quiere decir que sea la visión correcta. Perdona, María, creo que ha sido el que menos ha podido hablar acá. Si me permiten hablar, para que paso fue que me invitaron. No, pues Adelante, Robert. No, pero Camilo, es que, a ver, adelante, es que por eso Robert. yo digo, tengo el me tiempo gustaría justo, que se abriera concentrémonos en los temas que son relevantes. Solamente voy a agregar lo siguiente. La administración de Biden fue la que más explotó petróleo y gas, más que incluso Donald Trump. Y de hecho, las políticas de energía limpia han generado más empleos en incluso estados republicanos como el caso de Georgia y las Dakotas. Es claro que aquí la agenda tiene que ver con utilidades de petróleo y gas y por mantener un control del precio de la gasolina para que los contribuyentes sigan pagando más precios. Si hay una tendencia a hacer un cambio de energía limpia que va a beneficiar al estadounidense que está buscando nuevos empleos, que pueda mantener la competencia sobre China, que es el mayor productor de energía solar, entonces, ¿por qué volver atrás? ¿Por qué volver a ralentizar esta transición cuando sabemos que ese tipo de tecnologías no renovables no son las que funcionan? Entonces, ¿por qué volver a lo mismo? Entonces, porque lo dice Donald Trump, tenemos que seguir él no está siguiendo la ciencia. Camilo. O sea, y lo dejo ahí. No, Robert, pero aquí hay una cosa. Si bien esas son las políticas, tenemos clara que esa no es la tendencia y ese no es el credo, digámoslo así, el credo de Donald Trump. Él se viene con unas nuevas políticas, con una nueva, como él lo ha calificado, y no es que yo esté juzgándolo, la era dorada estadounidense. Así es como él está llamando. Pero vámonos un poco, y aquí lastimosamente el tiempo me es absolutamente ingrato, porque de verdad para cada uno de estos temas deberíamos tomarnos mucho más tiempo para poder explayarnos y darle tanto a Robert como a Camilo y como a todos ustedes en casa la oportunidad de poder participar. Pero estamos tratando de ver cómo estas nuevas bombas que nos ha lanzado en este último momento. Nos ha lanzado lo del Canal de México, que ahora tiene un nuevo nombre. Nos ha lanzado el canal de México. Sí, el canal de Panamá también, que es uno de los detonantes que yo creo que ese nos involucra muchísimo a la región y a Colombia. Y ahí escuchaba varias versiones y hay quienes dicen, ok, Donald Trump tiene razón en el sentido que la China tiene ciertas preferencias dentro del canal, tiene unos precios mejores que los estadounidenses. Lo que está tratando de hacer Estados Unidos es un poco generar una presión con las declaraciones que ha hecho de la retoma del canal y un poco podría apelar Estados Unidos, estoy diciendo, podría apelar Estados Unidos a decir, entre Estados Unidos y la China hay una guerra comercial.
Y de acuerdo a los tratados que hemos firmado, ustedes tienen que ser imparciales. Al no ser imparciales, nosotros podríamos tener el control nuevamente del canal. Le pregunto, Camilo, ¿qué opina usted de toda esta polémica que se ha armado con Panamá? Lo que pasa es que en este caso, pues, lo que señala y lo que quiere, digamos, buscar Trump con esta medida es volver a ganar, que Estados Unidos vuelva a ganarle terreno a China, que lo ha perdido en los últimos años. Y hablo en los últimos años, en la administración anterior y en la administración Obama, en los dos periodos, yo creo que Estados Unidos perdió mucho terreno global frente a China. Y Trump en su primer mandato fue muy claro frente a eso, y este mandato lo va a hacer. Yo creo que más allá de llegar y tomarse a la fuerza, lo que sí está enviando es un mensaje de decir, oigan, nosotros hicimos un acuerdo con ustedes y hoy el acuerdo no nos está beneficiando. Entonces acá lo que toca es revisar en ese sentido, porque hoy sí vemos que, por ejemplo, la China tiene mayores prerrogativas de lo que tenemos nosotros, que fuimos los que le entregamos la administración y la soberanía del canal. Camilo, y ahí le pregunto, China no se ha manejado estos últimos años mucho más inteligentemente que Estados Unidos. Es decir, ha entrado a la región financiando proyectos, yo le pongo para el tren, yo le pongo para el puerto, yo le pongo para el petróleo. En cambio, Estados Unidos viene a tratar de entrar a la región a la fuerza. Yo estoy de acuerdo con eso, y en muchas reuniones en Miami lo señalé, porque, digamos, Colombia, que ha sido el gran aliado, en gran medida, pues cuando uno ve valores y en materia de fondos que le dan a Colombia, pues no son los mayores. Sí. Y a veces Estados Unidos ha descuidado, digamos, esa posición en Latinoamérica, que China muy hábilmente lo ha hecho. Y por eso señalé las dos administraciones demócratas que cedieron ese terreno global ante China. Y ahí le pregunto a Robert. El presidente Trump quiere otra vez ganar terreno, y voy a empatar con algo del primer tema que hablamos. ¿Por qué la importancia? Y va a tener una importancia clara la región latinoamericana en el gobierno Trump 2.0. Con el nombramiento de Marco Rubio, la política exterior lo que quiere mostrar, y la señal y el mensaje que envía Donald Trump, es que Latinoamérica va a ser un socio principal para Estados Unidos, para sustituir esos productos importados que se están dando o que se estaban importando desde China. Esa guerra comercial nos puede beneficiar en la región. Hay que saberlo manejar, y los gobiernos tienen que saber discutir y negociar en ese sentido con la nueva administración. Robert, ahí le pregunto, Estados Unidos está un poco, si bien podría agarrar la teoría que dice Camilo de Rubio a la cabeza, dando un mensaje de que América Latina es un poco una prioridad, pero un poco también el sentido o el mensaje o el discurso de Donald Trump es: voy a entrar a las patadas, o sea, yo entro a la fuerza, a diferencia de lo que ha venido haciendo sobre todo la China, no digamos Rusia, pero sí sobre todo la China, que ha entrado de una manera de yo te financio, una manera amigable y de necesidad, de dependencia. Sí, yo le tengo malas noticias a Camilo, porque justo el día de la firma de las órdenes ejecutivas, cuando a Donald Trump le preguntaron si Latinoamérica era un lugar importante para él dijo que no, tajantemente, y esto fue publicado por Político. Así que esto no es cuestión de que si los demócratas, ambos demócratas y republicanos siempre han visto a Latinoamérica como el patio trasero. Han habido temas de cooperación, por supuesto que sí, pero que sea un actor al nivel de Rusia o al nivel del Medio Oriente, pues no, realmente Latinoamérica es y lamentablemente seguirá siendo el patio trasero de los Estados Unidos, independientemente del mandatario que esté. Y esa es la realidad. Y ahí es donde ha entrado China, como bien has señalado tú, donde también abrió un puerto, el puerto más grande de Latinoamérica, que está ahora en el Callao, en Perú, exactamente. Porque yo creo que no tengo nada más que agregar. Yo creo que esa ha sido siempre la doctrina china, la de crear
crear ellos mismos lo que han llamado la ruta de la seda, que va desde Beijing, pasando por algunos países del Asia Central, llegando a África, donde tiene una gran presencia, también construyendo de la misma manera que están haciendo en Bogotá con el metro, construyendo rieles en Nigeria y en otras partes de África, a lo contrario que hace Estados Unidos, que muy fiel a la doctrina de Trump, quiere entrar, como tú señalas, a las patadas, de decir que va a entrar al canal de Panamá por la fuerza o por la razón, que si bien es cierto que hay una compañía de Hong Kong que está manejando el canal no está en manos chinas. Eso no es cierto. Y esa es otra de las mentiras que está fomentando Donald Trump. Entonces, los chinos se han sabido manejar de manera inteligente. Escuchaba hoy Sí. a una ex canciller panameña sobre este tema y quizás, y quiero creer eso, hay una falta de información para Donald Trump. Entonces vamos a ver si dándole toda la información necesaria, pues hay un reajuste sobre la posición que en este momento ha marcado. Se me va acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarles. Pero Ana, mira, sí. yo tengo dos puntos. Brevísimo porque se me acaba el tiempo. La política de Trump frente a China es clara y va a atracar, digamos, esa expansión china en la región. Y contrario a lo que Robert dice, yo sí creo que hoy Latinoamérica va a ser fundamental para esta administración, y el mensaje que ha enviado con la nominación y la designación de Marco Rubio es claro. Pero además, Robert, porque hoy los latinos, en especial la comunidad colombiana y venezolana, además de la cubana en la Florida, que es el estado de donde, digamos, se nominó Trump, fue muy importante para su elección. Camilo, y además, los demócratas también lo entendieron de esa forma. Hoy los republicanos, los congresistas o sea que los hispanos que tienen están fuera de la una Florida importancia no muy clara. una mayoría que votó por los demócratas. Déjame terminar. Tienen una importancia y una relevancia muy clara, porque hoy por primera vez Latinoamérica tiene un secretario de Estado. Pero, hoy Latinoamérica tiene un secretario de Estado que va a manejar la política exterior de los Estados Unidos. Camilo, entonces, yo sí creo, no es perdón, importante, pues Camilo, yo sí creo que estamos los latinoamericanos quizás sobredimensionando y poniendo todas nuestras esperanzas en Marco Rubio, y vamos a ver, dejémoslo actuar, vamos a esperar, vamos a dar un tiempo de tregua para ver qué es lo que pasa. Creo que una cosa es Marco Rubio como senador Marco Rubio, y otra cosa es ya Marco Rubio dentro de la administración de Donald Trump, siguiendo las políticas y las directrices que marque Donald Trump, que además sabemos le gusta imponerse, le gusta que las cosas sean a su manera. Entonces yo creo que vamos a ir dándole un tiempo de tregua. Se me va acabando el tiempo, no quiero dejar de preguntarles sobre el perdón que ha concedido, y les voy a pedir que seamos muy breves, el perdón que ha concedido Donald Trump a casi más de 1,000 personas que participaron en la toma del Capitolio hace ya 4 años. Robert. Bueno, esto ya se venía a venir, y yo sé que aquí vamos a comparar el perdón que hizo Biden con la familia y el perdón que se le está dando a las personas que se tomaron el Capitolio. Me parece que si bien los perdones y los indultos presidenciales siempre han sido de controversia, incluso desde la fundación de este país, pues hay ciertos matices. A mí me parece que incluso dentro de las filas republicanas se hizo una gran crítica por haber perdonado a estas personas que incluso atentaron con la vida de los civiles, no solamente de los civiles, sino también de la fuerza pública que trató de mantener el orden aquel día. Pero esa es la política. Yo creo que, no tengo nada más que agregar. Me parece que es controversial, por supuesto, y creo que envía un mensaje equivocado, en mi opinión, en donde las personas que pueden tomarse el Capitolio y de que puedan revertir un proceso democrático como lo que ocurrió el 6 de enero, pues es el mensaje equivocado. Y ahí, Camilo, le hago la misma pregunta, y el día de ayer justamente conversaba y 2 analistas me decían, lastimosamente con esto, el discurso de los demócratas sobre esta superioridad en temas éticos y morales se acaba de romper. Se les terminó ese discurso con lo que acaba de hacer Biden, Camilo. No, además hay que recordar que Biden fue el que más indultó de los últimos 4 presidentes, ha sido el que más ha indultado, casi 8.500 indultos, entre esos a toda su familia. Y uno no logra entender por qué al final
minutos antes de entregar la administración, pues abarca a toda la familia, dejando un mensaje de que pues, obviamente a un Turbillo y que toda la familia tenía algo que esconderle a las autoridades. Yo ¿Tú sabes por personalmente qué, tengo que Camilo? decirlo acá, yo personalmente no estoy de acuerdo y jamás he estado de acuerdo con las vías de hecho. Y he rechazado cualquier tipo de vía de hecho que vulnere la Constitución, la ley y ponga en peligro la Pero democracia. Camilo, Yo jamás he apoyado eso. Pero perdón, lo que hay Camilo, que ahí le señalar es interrumpo. que Perdón, Camilo, ahí le interrumpo porque el dar ese indulto que ha dado Biden o en el caso de que daría Donald Trump no está violentando ni la Constitución ni las leyes. Está autorizado y está permitido, está dentro de sus facultades. Aquí ya rozaríamos en un tema mucho más ético, mucho más moral, más que constitucional y legal, porque legal es. pero además, es que yo no estoy diciendo que sea ilegal. Lo que pasa es que estoy dejando clara la posición para que Robert no vaya a decir que es que yo estoy apoyando ese tipo de actos o hechos. Lo que quiero decir es dejar claro eso y terminar con que Trump lo que está haciendo es cumpliendo con un mandato por el cual fue elegido. Y él lo hace, pero también dejando claro que la administración Biden fue la que más indultos dio en Sí. toda la historia de los últimos cuatro administraciones. O sea, eso es algo que tienen que reflexionar y hoy no pueden salir a atacar al gobierno de Donald Trump que arrancó el día de hoy. Es una falsa equivalencia, pero bueno, yo sé que no va a dar tiempo No para nos da. más y lo voy a dejar ahí. Entonces, Lastimosamente, ¿Por Robert qué Camilo. falsa? No, Robert Camilo, yo me muero de pena, me encantaría poder tenerlos aquí y seguir con esto. Lo que sí puedo decir es que un poco esto es lo que genera Donald Trump internamente a nivel internacional, este debate con esta pasión, con esta fuerza y realmente tendríamos que tener mucho más tiempo para poder ir analizando y detallando y darles de verdad el tiempo que cada uno requiere para poder exponer sus argumentos. El tiempo de televisión es muy ingrato y se nos acaba, pero con seguridad algo que sí podemos decir es que Donald Trump se posesionó el día de ayer, es el líder indiscutible, es no solo el líder de Estados Unidos, sino quien marcará la agenda noticiosa en el mundo. Así que pues con gusto quiero volver a tenerlos a Robert, a Camilo, porque vamos a tener mucho de qué hablar y vamos a tener mucho de qué discutir, acordar, discrepar sobre lo que vaya diciendo Donald Trump. ¿Por qué? Porque las políticas que genera Donald Trump no únicamente son para su país, sino que mueven y hacen que se generen cambios en la geopolítica mundial. Gracias a Robert y gracias a Camilo. Nos vamos a una pausa, venimos de... All news pales in comparison to what is occurring right now in the state of California. A horrifying inferno whose danger even now has not passed. But even amongst the tragedy and sadness, there have been incredible moments.